Bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. Tengan una muy linda mañana, todas ustedes que están aquí conectadas con nosotras en el Premier. Y bueno, si ustedes lo están viendo en diferido, pues igual un saludo para todas ustedes que nos acompañan cada semana, donde buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en este mes de abril, donde estamos teniendo unas arraigadas especiales de todo lo que fue en nuestra conferencia Libertad, Plenitud y Abundancia. Y el día de hoy me acompaña mi querida tocaya. Buenos días, querida tocaya Yamel. Hola, tocaya Yamel. ¿Cómo estás? Bueno, súper contenta de poder compartir con las hermanas que nos acompañan semana tras semana aquí en esta familia de Arraigadas. Así es, esto ya es una familia, tal como tú dices. Y Yamel, como yo decía al principio, continuamos viendo y compartiendo más que nada la obra de Dios en la vida de diversas hermanas. Y antes de yo traer las invitadas que tenemos el día de hoy, Yamel, y hablando de lo que fue, yo quisiera que tú nos compartas un poquito de lo que fue la reunión de las marcas miles, porque eso fue algo que lo anunciamos mucho y cada vez que llegábamos a una marca 1000, anunciábamos el nombre de esa hermana. Entonces yo quiero, Yamel, que tú nos cuentes un poquito sobre lo que fue estas marcas miles y qué pasó ahí en ese momento. Bueno, Yamel, como tú has dicho, teníamos unos meses anunciando cada vez que llegábamos 1000, 2000, esa hermana, la anunciábamos y le decíamos que iba a tener como una reunión especial donde queríamos conocerla allá en México, y sorprendentemente llegaron 11 hermanas de diferentes lugares de México, Estados Unidos, República Dominicana, y fue básicamente nuestro deseo era poder estar en contacto con ustedes. Pero obviamente no podemos llegar a las 8,000 que estaban en el lugar, más de 8,000, y tomamos una pequeña muestra para poder entonces ver, escucharlas y ver lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas, en sus iglesias, en su familia, a través del ministerio. Y mira, Yamel, fue yo creo que una bendición para todos los que estábamos ahí presentes. Así es. Porque vimos el testimonio de estas hermanas, pero no se quedaba allí, sino cómo eso se extendía a su familia, a sus iglesias. Muchas mujeres que tomaban de los recursos de los libros de Nancy DeMoss, de Mary Cassian, como habían hecho estudios en sus iglesias. O sea, que era como un efecto multiplicador de esas hermanas. Así que estando en contacto con ellas, vimos lo que el Señor estaba haciendo en muchas partes del mundo. Había una hermana que llegó como con 80 de sus iglesias. Es impresionante. Para la conferencia, y nosotros estábamos abrumados en un buen sentido, viendo cómo el Señor tiene un mover que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ahí lloramos, reímos, oramos. Y fue súper lindo conocerlas. A mí me llamó la atención, Yamel, que una de las chicas que fue la marca 1000, su madre es la que sigue más el ministerio y lee los blogs y escucha los podcasts. Y a la que le tocó la reunión, la marca 1000, fue ella. Entonces, a mí me recordó cómo muchas veces nosotras como madres oramos por nuestros hijos y queremos que ellos escuchen un programa o esta serie. Sin embargo, mira, Dios tenía el control en esa familia. Quien mandó fue la hija, porque entendía que la que necesitaba escuchar y estar en esa reunión era ella. Y vi la mano soberana del Señor. Fue súper linda. Entonces vimos como una pequeña muestra de lo grande que Dios está haciendo en Latinoamérica. Y fue un privilegio para nosotros poder estar ahí. Así es. Y como tú dices, Yamel, fue muy linda esa reunión, muy emotiva. Y sobre todo ver las diferentes generaciones que estaban representadas ahí, de ver las diferentes etapas, diferentes historias, porque fue cada una historia diferente, y como tú decías, diferentes emociones, pero el mismo Dios. Y eso es lo importante de todo. O sea, ver esa multiforme gracia de Dios, cómo
trata la vida de cada una de esas 8,100 mujeres que estuvieron ahí de una manera personal, de una manera particular. Yo recuerdo que creo que fue el pastor Sugel, si no me equivoco, o Sugel, o Joselo, uno de los dos, donde decía, yo no conozco la historia de cada una de ustedes, pero Dios sí. Y Dios trabajó de una manera personal con cada una de nosotras que estuvimos ahí. Y dicho esto, entonces quiero empezar a dar pues quiero dar la bienvenida a una de nuestras dos invitadas. Y me gustó mucho, Yamel, que tú mencionaste en el caso de esta chica que fue su mamá y de la influencia que muchas veces tienen las madres sobre la vida de sus hijos. Así que te voy a dar la oportunidad, Yamel, de que tú presentes a nuestra primera invitada del día de hoy. Sí, bueno, Yamel, mira, ustedes saben que nosotros recibimos testimonios por muchas vías. Nos llegan testimonios por WhatsApp, por Instagram, por los correos, por el correo de info de nuestros corazones, .com. Y Elba Reyes, o Ordex de Reyes, ella es la corresponsal bíblica y quien tiene años recibiendo, ella es como la primera persona que le llegan estos correos y ella siempre se encarga de difundirlos o animarnos para ver lo que el Señor está haciendo. Entonces, hoy tenemos dos hermanas de que nuestra hermana Elba tuvo la oportunidad de conocer un poquito más sus historias y recibir sus testimonios. Entonces, yo quisiera dar la bienvenida a una de ellas y es Ana Laura. Ana Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde eres. Y cuándo y cómo conociste al Ministerio de Nuestros Corazones. Te doy la bienvenida con mucho gozo. Hola, muchas gracias. Pues bueno, soy Ana Laura, soy de Cuernavaca, en México. Y ¿cómo conocí? Por mi esposo. Él escuchó una conferencia, me acuerdo que era sobre doctrina, y me dijo, tú tienes que ir y ver qué es eso que están haciendo. Y así fue como yo empecé a escuchar los audios. Y después una amiga muy querida me hizo favor de regalarme el boleto para la primera vez que estuvimos en Querétaro. Wow. Y así fue como yo ya tuve un poco más de cercanía con lo que es la conferencia, pero en sí con el ministerio, pues el esposo es el que puso oído y me dijo, tienes que escuchar. Wow, qué bendición por esos esposos piadosos que tienen el oído abierto a escuchar lo que el Señor está haciendo y quiere hacer. Entonces, pero por favor, Ana, cuéntanos, ¿qué hizo Dios en tu vida, en esa conferencia, y qué te enseñó? Sí, es muy interesante. Desde aquella vez en Querétaro yo muy puntual, me gusta escuchar, me gusta estar al día, pero para este año estaba con el ánimo de verdad muy abajo Mm, mm, y sabía que tenía que ir porque Dios estaba también teniéndome respuestas que me ha venido dando a lo largo de este año y medio que ha sido difícil para mí. Y, y por eso no me soltaba, ¿no? Justamente la del Monterrey se llamaba Arraigadas y yo de ahí no me desarraigaba y decía, Dios, tengo que ir y volver a escuchar tus respuestas que durante este año y medio me has ido dando. Eh, Hace año y medio, en el mes de febrero, uno de mis dos hijos, el menor, Elías, falleció y ha sido un año y medio de escuchar las respuestas del Señor. Y en la conferencia ahora, creo que Dios se enfocó en responderme con respecto de mi otro hijo, Fernando. El primer año fue con el asunto de cómo vives el duelo, que no ha terminado, Ujú, ujú. que no tengo prisa, estoy Mm. viviendo y abrazando el duelo de mano del Señor. Y yo le platicaba justamente a Elba, ¿no? Sobre cuando le pides a Dios que te responda, ¿no? Dime por qué, como si fuera 2 por 2 son 4 y hubiera una sola respuesta. Y Dios me vino dando
una, otra, y estoy segura que hasta que vuelva a gozarme con Elías delante de la presencia del Señor, Dios no va a dejar de darme respuestas. Y entre ellas estaba el, ¿y por qué no? ¿Por qué tu hijo no? Si tú desde que lo pediste, dijiste que estabas dispuesta a entregármelo. Otra respuesta fue, ¿ves todo esto? Esto para mí fue intenso. ¿Ves todo esto que está pasando? Es probable que tu hijo no lo escogiera. Estábamos en una iglesia y uno de mis sobrinos estaba tocando en la alabanza y Dios así me dijo, es probable que tu hijo no iba a estar en la alabanza, es probable que tu hijo iba a escoger otra cosa, y yo lo tomé cuando me amaba, cuando entendía su vida eterna y no tuvo necesidad de pasar por experimentar cosas en su vida que le alejaran de mí. Y otra respuesta que yo platicaba con Elba es esto. Cuando yo leí sobre María una, dos, 10 veces, María, la mamá de Jesús, pues decía, sí, es María, sí, es la mamá de Jesús, sí, sintió feo cuando llegó la edad de 33 para el Señor y decir, eh, está pasando lo que va a pasar. Y Dios me dio otra respuesta que quiero compartir con quien tenga una situación parecida. María recibió a su hijo la noticia de que iba a ser mamá, junto con la noticia de que iba a perder a su hijo. Vivió 33 años en la angustia de no saber qué día iba a ser el día en que iba a empezar la agonía de su hijo. Servirle tal vez de comer, tal vez enseñarle a cambiar su ropa, o tal vez ya siendo una adolescente y ella diciendo o pensando en su corazón, como dice, ¿no? María guardaba estas cosas, entre ellas el no saber. Y una respuesta para mí fue, Ana Lau, tú disfrutaste 17 años de Elías en total plenitud, sin la agonía de saber que esto iba a pasar, sin angustias. Y yo les decía a quienes están a mi alrededor que no es algo sencillo decirlo, a veces pareciera hablar bien de uno mismo, pero no saben cómo disfruté a Elías. En algunos de los formas en las que yo he podido sacar el tiempo del dolor ha sido escribiendo. Y en una de esas escribía que hicimos todos los pasteles que quiso Elías, hicimos todas las travesuras que él quiso, nos fuimos a tomar los cafés que él quería, conquistamos a la chica con las flores que él me pidió, pero buscamos a Dios cuando él estaba confundido, pero también tuvimos, y yo decía, eso María lo tuvo, pero sabiendo cosas, sabiendo que iba a pasar. Y llegando ahora a la conferencia en este año, yo decía, bueno, estoy entendiendo, Señor, tengo paz. Yo escuchaba en una de las conferencias sobre esperar. Y yo decía, pues sí, esperar. Yo ya esperé, Dios ya tomó la vida de Elías y Dios me decía otra vez, no, no estamos hablando de Elías, estamos hablando de Fer. Cuando Elías, bueno, le dimos la noticia a Fer de que su hermano había ido con el Señor, sus primeras palabras para mí fueron, Ma, aquí estoy yo. Y no has dejado de ser mamá. Todavía eres mamá. Dios no te quitó ser mamá. Y aquí estoy yo. Y de repente me di cuenta de eso, ¿no? Que estaba tan enfocada en las cosas que estaban pasando con Elías. En la pérdida. Que también Fernando perdió a su hermano. También solo él sabe lo que está viviendo. Y a mí me empezó a invadir un miedo tremendo.
yo quería saber en dónde estaba Fer, con quién Mm, estaba, a qué hora mm, llegaba. Y yo le decía, por amor a tu mamá, activa el localizador aunque no me avises. Fer tiene 19 años, tampoco es que esté a un niño, ¿sabes? Entonces, pues él se mueve solo, él hace muchas cosas que ya, yo le decía a mi amiga Sandy, no sabes, hay un montón de libros para ser mamás de niños, pero para ser mamás de mm. jóvenes. eh, y entonces Claro, yo le decía, necesito que me avises, necesito que me digas, claro. porque tengo miedo, hijo, entiéndeme. Un día Elías salió de la casa para tener un accidente y yo estoy llena de miedo que un Mm, día a ti mm, me hablen y me digan, Fernando también. mm, Me hablen y me digan, Fernando le pasó algo. Y entonces yo quería como pensando en que sabiendo en dónde estaba, iba a tener una garantía. Y mm, en la conferencia Dios me dio muchas respuestas en la plática de Mary Cashin, que mm, tenía un tema. El tema era la identidad de mujeres, las nuevas generaciones, todo eso, y yo creo que llegó, fue muy bueno, ya seguramente alguien va a tocar ese tema, pero yo no temas lo que otros temen. Y mm. justo en esa conferencia me tocó irme a sentar hasta adelante. Acompañé a una amiguita que se cayó, Ay, me muy tocó atenta. usar silla de ruedas, entonces yo hasta adelante, así, Mary Cashin hablándome a mí, aunque Amén. todas pensaban que hablaban del empoderamiento femenino, Dios decía, no temas lo que otros temen. Ujú. Y otra cosa Amén, que me dijo, en el temor de Dios hay confianza y eres una amén, mujer que teme a Dios, entonces regresa a la confianza que me amén, has tenido, a la que juntos hemos descubierto que la fe que dices tener se está comprobando en situaciones como esta. Y ahora con Fer, no tengas miedo, confía. Y abrazando la obediencia en esperar. Y esa fue una de las respuestas que Dios me dio en esta conferencia. Espera, no tengas miedo. Eh, y la espera es en confianza con el Señor. Y si tengo un minuto más, quisiera decirles que conocí a alguien ya en otra conferencia, si no me equivoco, Patty o alguien dijo, tócala a la de al lado y cuéntale qué Dios ha hecho contigo. Sí, sí. Y entonces yo toqué a la de adelante solo porque me gustaba cómo hablaba, era como de Colombia. Entonces yo la toqué y le dije, oye, pues Wow. tú primero o yo. Me dijo, no, pues tú. Entonces yo le dije, quiero que sepas que Dios me acaba de decir que puedo esperar sin Wow. temer Amén. en lo que va a pasar en la vida de Fer. Tal vez se te haga muy sencillo, pero no es tan sencillo cuando te digo que Oh, Elías ya wow. no está. Y me Mm, voltea y me dice, espérame, no era conmigo, es con mi amiga. Voltea y me Wow. dice, ustedes tienen que hablar. oh, wow. Y entonces, mira, se me vuelve a enchinar la piel porque se llama Sandy y ella es de Colombia. Ajá, Wow. wow. Nos dimos los teléfonos a esa amiga Sandy, le sucedió algo similar, su hijo fue con el Wow. Señor Oh, wow. y Wow. él ya tenía además hijos, ya era un hombre de casa y Wow. pudimos abrazarnos y ver ella en mí y yo en ella algo que Wow. si Wow. alguien también Wow. está escuchando y está Gloria a pasando por un Dios. duelo, sepan que la sonrisa que yo vi en esta Sandy es la que Mm, yo veo en el espejo amén. cuando Amén. recuerdo dónde está Elías, Mm, dónde mm, está lo que Dios prometió y dónde está lo que Dios va a cumplir con Fernando o con el nieto de mi amén. amiga Sandy, que es hijo de su hijo, ¿no? Y fue
entre 8,100 mujeres, Wow. Dios nos juntó a Sandy y a mí. El Señor te llevó para poder ser de aliento la una a la otra y sobre todo tú que ibas buscando, tenías el corazón abierto para ver lo que el Señor tenía para tu vida. Qué bonito, qué bueno. Y si tienes algo más, Ana Laura, que quisieras decirle a alguna mujer que se encuentre en la misma situación que tú, ¿qué le dirías en este momento? Hay dos cosas importantes. Una es el miedo. Si nos agarramos el miedo, perdemos el brillo del gozo del Señor. Así es. Y lo segundo es que, ay, creo que el hecho de tener una esperanza en, en el contexto en el que estemos, y esto me hace recordar la última charla de los ríos de Nancy, que nos va a hacer florecer. Híjole, esto, si estás en medio de dolor, si estás en medio de no entender, es justamente en donde Dios va a ir haciendo crecer ese río de nivel 1 y más y más, y va a darte con qué, aunque ahorita sientas que no. Va a equiparte con lo que ya a lo largo de tu tiempo con Él te ha equipado y que ahorita sientes que no tiene sabor, porque es una realidad. Cuando estás dolida, cuando estás sufriendo, tomas la Biblia y dices, sí, ya sé qué dice, pero no me sabe. Necesito quedarme como la otra María unos minutos más para verte, Señor, porque si no me quedo esos minutos más, me pierdo del milagro de encontrarme contigo. No, 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 no se dejen gobernar por la tristeza, porque eso nos va a hacer amargas. Y no queremos modelar una mujer amarga para tu esposo, para tu hija. Y de verdad, con todo y la circunstancia, con todo y el lugar feo donde está tocando tu río ahorita, Dios nos va a dar florecer. Y nos lo da no porque estamos lindas, no porque pobrecitas que nos pasó, sino porque así vamos a reflejar a Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ana Laura. Qué lindo lo que el Señor empezó a hacer en tu vida, incluso antes de llegar antes de llegar allá a Guadalajara. Y cómo el Señor utilizó todas estas conferencias. Como tú decías, Mary estaba hablando acerca de la libertad de la mujer y te habló a ti específicamente acerca de cómo nuestro temor debe estar en el lugar correcto, que es el temor al Señor. Y no el temor a las circunstancias. Así que te agradezco mucho por poder compartir con nosotras este testimonio, y es nuestra oración que el Señor pueda seguir trabajando en tu vida, así como Él te ha mostrado que lo está haciendo, y oramos también por tu hijo, Fernando. Muchísimas gracias por compartir con nosotras, Ana Laura. Y wow, Yamel, qué hermoso lo que el Señor está haciendo. Esto es uno de tantos testimonios que podemos ver la mano de Dios. Así es. Sí, así como tú dices, Yamel, qué bueno es ver la mano de Dios obrando en tantas vidas. Y me encanta también, porque como decía Ana Laura, o sea, entre las 8,100 mujeres que estaban ahí, que ella pudiera estar justamente ahí, cerca de Sandy, la de Colombia, que estaba pasando por eso mismo. O sea, solo Dios puede poner esas citas milagrosas e divinas, exactamente divinas, donde, wow, ¿cómo conectar? O sea, ¿cuáles son las posibilidades, humanamente hablando, de que eso se pudiera dar?
solo Dios. Y eso es una de las tantas cosas que nos maravilla en las conferencias. O sea, lo que Dios muchas veces hace, lo que el Señor permite, estos encuentros, estas amistades que se desarrollan en eso, porque como tú decías, o sea, de ser de ánimo una de la otra y poder orar una por la otra dentro de su misma situación. Dos países totalmente diferentes, circunstancias diferentes, pero como yo decía al principio, el mismo Dios de gracia para cada uno de nosotros. Y hablando de Sandy, para que vean cómo son las cosas del Señor, nuestra próxima invitada se llama Sandy, pero no es Sandy de Colombia, es otra hermana que se llama Sandy, quien nos va a compartir, y voy a adelantar que este fue su primer mujer verdadera, si mal no me equivoco. Aquí ya Sandy nos va a contar, así que buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, sí, así es. Mi nombre es Sandy, igual de Cuernavaca, Morelos, México. Fue mi primer Aviva, así es, y estoy muy agradecida, muy bendecida. Gloria a Dios. Muy Gloria plena. a Dios. Qué bueno. Sandy, pero entonces cuéntanos, ¿cuándo y cómo tú conociste a Aviva Nuestros Corazones? O sea, ¿en qué momento? ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo llegó Aviva a tu vida? Me la presentó mi amiga Ana Laura, aquí presente. Ella fue la que me presentó a Viva Nuestros Corazones y ella fue la que me insistió y ella, la verdad es que he sido para ella un talón de Aquiles y por fin fui a una conferencia de Aviva Nuestros Corazones. Aparte de Ana Laura, ¿qué más te motivó a ir a esta conferencia? ¿Fuiste sola? O sea, ¿qué tú dices que fue como, ya sí, ok, Ana Laura, voy a ir, pero ¿qué? Me motivó una pequeña que tengo de 14 años. Me motivó ir con mi hija. Ok. Fue una experiencia padrísima, hermosa, plena. Una experiencia donde pude compartir con mi hija, pude tener un tiempo con mi hija, pero fue un tiempo pleno en libertad, completamente diferente entre mi hija. Fue un conocer a mi hija de una manera diferente. Wow, qué bueno, qué bueno. Y antes de pasar quizás a tu hija, vamos primero, o sea, ¿qué tú entiendes, Sandy? ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida en particular? ¿O qué tú dirías, mira, esta fue la enseñanza que yo me llevo para Sandy primero? Vamos a empezar con mamá primero. Fíjate que una de las cosas que a mí me encantó desde que empezó todo fue el primer conferencista, fue Yamel, si no me equivoco. Sugel fue el primer conferencista que habló y tocó una fibra muy especial. Él habló acerca de florecer y de quitar una cadena en tu vida cuando posiblemente en el mundo de aquí la gente está acostumbrada a que tengas un título colgado en una pared. Uh-huh. Yo, por lo que tú quieras, no terminé a lo mejor una carrera, pero ahí pude entender que mi mejor carrera ahorita que estoy empezando, que estoy saboreando, ha sido la carrera de ser mamá y de ser esposa y de ser el amor de mi casa. Fue algo para mí espectacular poder entender en donde Dios me quería en la vida, en el plano de mi familia. Para mí fue un entender y un tener paz donde entendí que no le debía nada ni al mundo ni a nadie y que Dios me había dado ese florecer en mi casa para yo poder tener ese equilibrar para mi esposo y mis hijos y que podamos, él hablaba mucho del florecer y cultivar y es ahí donde yo pude entender que poder cultivar la vida de mis hijos en la palabra, poder estar con mi esposo, los dos como arando la tierra y poder tener las semillitas y que mis hijos puedan vernos como matrimonio, eso fue lo que a mí me dejó.
avivar nuestros corazones, poder entender este plano donde Dios sí me quiere y donde yo como mujer, yo me sentía como que no, yo necesito una carrera porque necesito decir que soy licenciada, doctora, y Dios me dijo, no se trata de ti, no se trata de tener una existencia en el plano terrenal. Se trata de tener una existencia y una pertenencia en mí, en tu casa, y de tener un arraigamiento para tus hijos. Wow. Entonces, eso fue lo que a mí me dejó Aviva Nuestros Corazones. Wow, Sandy, wow, qué bendición y gracias de verdad por compartirlo y por recordarnos lo que estás diciendo, porque tantas veces es tan fácil que se nos olvide el recordar eso. Así que, Sandy, gracias de verdad por recordarnos eso. Y qué bueno, porque me encanta que lo dices con gozo, con convicción, porque hay dos formas también de decirlo. Bueno, sí, imagínate, o sea, hay que hacerlo porque no, o sea, me encanta que lo dices con gozo y eso es de ánimo también para todas nosotras. Entonces, Sandy, cuéntanos un poquito de esa razón que tú dices de 14 años que tienes, que te permitió compartir con ella. ¿Cuál tú dirías, Sandy, que fue entonces el impacto en la vida de tu hija? Cuéntanos un poquito de esto. Me acuerdo la escena perfecta donde iba Mari. Ajá. Y empezaron a salir todas esas mujeres con ese grito y con sus pañoletas. Y a mí se me enchinó la piel y volteé inmediatamente a verla y veía su carita de asombro. Y cuando empezaron a gritar y empezó Mari a hablar de lo que es tener esa sensibilidad para ser mujer, esa feminidad, ese estandarte para poder tener esa libertad en plenitud de llevar tu feminidad en gozo en Cristo. Amén. Y ver a mi hija resplandecer de una manera increíble, para mí fue un regalo maravilloso ver cómo mi hija pudo entender lo que es ser femenina, poder entender lo que es ver cómo Dios te hace bella, porque su palabra te hace bella y te hace resplandecer, y poder encontrar a una Camila florecer en Cristo, para mí fue impresionante. Fue grato poder saborear a mi hija, y fue grato para mí ver cómo ella podía levantar las manos a Dios y poder cantar a Dios y poder verse ella bella, plena y sin cadenas. Amén. Fue muy grato para mí porque mi hija venía de como de no quererse ver bella, ¿sabes? Pelear con lo que es ahorita el mundo que te pinta una mujer donde no es femenina a lo que Dios te pide, sino femenina a ser controladora, a ser rebelde, a forjar tu voluntad. Y venía peleando con esa como poder encontrar un equilibrio en lo que estaba escuchando afuera con lo que Dios le plasmaba. Cuando entró Mari y habló acerca de la feminidad y de que no está peleada con la belleza y que Dios te quiere bella porque Dios te hizo bella, pero no bella de lo físico, sino porque Dios quiere sacar tu belleza interior por medio de esos ríos que fluyen de ti, de su palabra, de sazonar tu boca, de sazonar tu corazón. Fue donde ella entendió que no es lo que importa lo de afuera, sino es
el corazón que ella necesita guardar, Amén. Su cuerpo, lo que ella necesita guardar, su belleza, su intimidad, su pensamiento cautivo, su juventud cautiva en Cristo. Eso fue lo que a mí, cuando regresábamos y platicábamos, fue lo que a mí me pudo ver impactado en mi hija. Y ver cómo al regresar, te voy a compartir que fui a que nos hiciéramos las uñitas, y mi hija jamás me había acompañado. Y cuando me acompañaba me decía, ay mamá, es que esto es como, no me gusta. Y esta vez me dijo, mamá, ¿puedo hacerme mis uñas? Y el poder compartir con ellas una manicure que es algo tan simple, que para ella fue de gran trascendencia, poderse dar cuenta que la belleza es lo interior y no lo exterior. Amén. Y poderse dar cuenta que no pasa nada si se pinta las uñas y que puede ser igual de bella y plena, fue para mí maravilloso y pleno, porque ella pudo entender que Cristo puede ser su estandarte en esta parte de su vida. Amén, amén, amén. Wow, Sandy. Gracias por ser vulnerable, por ser transparente, por compartirnos. Y yo sé que, como tú decías, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, en esta generación, ciertamente, los jóvenes, específicamente adolescentes también, tienen muchos retos con los cuales batallar. Y me encanta eso que tú decías de que sientes que es un regalo de parte de Dios, y cómo tu hija pudo realmente ver, más que nada, a Dios también hablando. Y como tú decías, puede lucir, bueno, pero un manicure, bueno, pero es algo, es una oportunidad de sentarte con tu hija, de mostrarle a tu hija, como tú decías, y compartir ese tiempo con tu hija, de ir con tu hija, hacerte ese manicure, un tiempo para ustedes. Eso abre caminos también para poder compartir y poder que tu hija sienta también la libertad de poder hablar contigo. Así que qué bendición, qué bueno escucharlo. Y quiero, Sandy, que tú le hables quizás a mamás que se encuentran en esa misma situación que tú tienes, donde está viendo a sus hijas quizás rechazar lo que es el diseño divino, rechazar lo que es la verdadera feminidad, y estar abrazando esa feminidad que el mundo quiere vendernos. ¿Cómo tú animarías a esas mamás que quizás nos están escuchando ahora, que están en esa situación? ¿Cómo tú las animarías? Mira, algo que me queda muy impactada y que me ha dejado mucho el ejercer es que recordemos que nosotros podemos reflejar a Cristo en nuestra casa. No pierdas la fe en dejar de orar por tus hijos. Dios va a florecer a tus hijos en el tiempo justo. Dios va a poner todo lo posible para que tus hijos puedan venir a sus pies. Tú sigue amando tu casa, sigue siendo con boca sazonada, sigue reflejando lo que sí te ha dado en autoridad y en amor. Y gózate en tu casa, goza lo que Dios te ha dado y honra lo que Dios te ha dado. Y vas a ver frutos en tu vida y en la vida de tus hijos. Y eso es un regalo que solo Dios te puede dar. Amén. Disfruta cada minuto que Dios te ha dado con tus hijos, con tu esposo. No dejes de orar con tu esposo. Y algo muy importante que he escuchado ahorita, que es, no olvides ser piadosa, no olvides el reflejar la piedad en tu casa, y la vas a poder llevar también a tu comunidad y a tu familia, pero necesitas tener un corazón piadoso, y tus hijos van a voltear a ver a Jesús. Amén, amén, amén. Wow, gloria al Señor, gracias por compartir esto, Sandy. Y a mí, mientras estabas hablando, yo no podía evitar darle la gloria al Señor, porque
como madres, nosotras a veces pensamos que nuestros hijos están lejos y como que nosotros estamos luchando solos, pero Dios los tiene en sus manos. Y yo quiero que, o sea, me da mucho gozo porque hay muchas madres, yo sé aquí, que están viendo arraigadas, que perdieron un hijo o tienen un hijo que ellos piensan que están muy lejos, pero no estamos lejos para el Señor. Y estos testimonios han sido un recordatorio de decir que Dios, primero, estamos en sus manos y nosotros le importamos a Él. Y de verdad, si tienes algún hijo que está caminando contrario a lo que dice la palabra o en dirección opuesta a Dios, Dios habla. Y ellos van a tener en su tiempo oídos para oír esa palabra. Pero, como decía Sandy, quizás una de esas palabras que dijo Mary, Cassian activó una semilla que su madre había sembrado y al escucharla, al escuchar a Mary, ella tuvo oídos para oír lo que la palabra tenía para, lo que el Señor, el Espíritu Santo tenía para ella en ese día. Así que no nos cansemos de orar por nuestros hijos y de hacer el bien. Porque como dice Santiago, cegaremos y no desmayamos. Así que gracias a las dos por compartir esto. Amén, amén. Ay, sí, gracias Andy, gracias Ana Lau por estar aquí con nosotros. Y para ir cerrando, siempre tenemos una verdad bíblica que queremos compartir. Y esta semana está en 2 de Corintios 5, del 17 al 18, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El ministerio de la reconciliación. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué bueno es ver, y eso es algo que hemos visto en sus dos historias del día de hoy, cómo podemos, digamos, reconciliarnos en ese sentido con la verdad de Dios, conocer las cosas son hechas nuevas, como tú nos decías, Sandy, o sea, cómo Dios te dio ese regalo, cómo también hace nuevas amistades, cómo incluso nos reconcilia con Él mismo, de poder mirar nuestros ojos y ponerlos donde debemos estarlos. Así que gracias, mis amadas hermanas, por haber compartido con nosotros y esperamos obviamente que sea de bendición para cada una de ustedes. Y te quiero pedir, Yameley, porfa, si tú puedes orar para cerrar este tiempo que hemos tenido ahora. Oremos. Señor, wow, qué privilegio el poder ser parte, escuchando, Señor, de lo que tú haces en la vida de estas hermanas. Señor, y yo sé que tú estás trabajando también en la vida de muchas otras que nosotros no sabemos, pero sabemos algo ciertamente, y es que tú no te cansas, tú no paras de trabajar, Señor, tú no duermes, como dice tu palabra, y tus oídos, Señor, están prestos para oír nuestro clamor. Danos corazones rendidos, humildes, dependientes de ti, Señor. Señor, danos vidas que puedan tener la valentía de honrar tu palabra y obedecerla a pesar de que seamos señalados por el mundo, Señor, de retrógradas o de ignorantes. Señor, que podamos tener la certeza en nuestro corazón de que a ti te agrada mucho más una vida de obediencia. Señor, te pido por la familia de Ana Laura y te pido por su hijo Fernando, Señor. Gracias por ese testimonio de su vida y te pido que él pueda ser un siervo para ti, para tu gloria, Señor, todos los días de su vida, y que tú puedas traer consuelo a Ana Laura y a todas las madres que estén pasando por una pérdida de un hijo, que tú les recuerdes, Señor, de no vivir en temor, sino en plena confianza en que tú eres todopoderoso y soberano y el único que merece ser temido. Señor, te doy gracias también por Sandy y por su hija, y te pido por aquellas hijas y chicas que están siendo engañadas por el enemigo, que no le dan valor a lo que tú has dicho que es una mujer. Te pido que tú llegues
a sus vidas a través de conferencias, palabras de sus madres, de sus pastores, en sus iglesias, de sus amigos, Señor, que puedan ir sembrando esa semilla de verdad en esos corazones, Señor, y en su tiempo yo sé que tú vas a obrar y vas a darle crecimiento a esa semilla, pero te pido que nos animes, Señor, a no desmayar y a orar y a sembrar tu palabra, Señor, en las próximas generaciones y aún en nuestras propias vidas, para que podamos florecer, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Oramos sabiendo que tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y Yamel, yo quisiera también recomendar 3 cosas esta semana. Durante la conferencia, sí, estoy recomendadora hoy. En la conferencia tuvimos la oportunidad de presentar estos 2 libros. Uno es El cielo gobierna, escrito por Nancy, y me encanta porque dice: ten valor, toma consuelo, nuestro Dios tiene el control. Así que esta es una de las recomendaciones. Y el libro de Laura Perry Smalts, de Transgénero a Transformada. Y si ustedes no tuvieron la oportunidad, esta semana también nuestro podcast diario tuvo el testimonio de Laura Perry y creo que también salió su mamá. Si no me equivoco, yo a veces confundo, Señor, y mezclo los contenidos, pero creo que estaba su mamá también. O sea que así, ya que hablábamos hoy de madres y eso es importante. Así que ahí les dejaremos también los enlaces en la descripción. Y finalmente, si ustedes se están conectando con nosotros por primera vez y te topaste con este video y tú estás diciendo de qué es lo que están hablando y qué conferencias que ellas están mencionando, yo no me di por enterada, a mí no me contaron, bueno, pues todavía tienes la oportunidad de poder acceder a lo que fue nuestra experiencia en línea, donde están ahí los archivos. Así que también te dejamos aquí el enlace para que puedas acceder y tú dices: oye, yo quiero ver qué es lo que dice Ana Laura y de esa prédica, de esa charla de Mary Cassian, o Sandy habló de la primera prédica de Sugel. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, entonces ahí tienes la oportunidad de ir a ver qué fue y también de ser edificada. Sí. Entonces, viste que tenía muchas cosas que compartir, Yamel. Así que nada, mis amadas hermanas, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sandy, Ana Laura, Yamel. Gracias por estar aquí con nosotros, así que esperando que en algún momento quizás también vuelvan a estar aquí en unas raigadas. Y bueno, damos muchas gracias al Señor por sus vidas. Y nada, nos vemos entonces la próxima semana aquí exactamente, el próximo viernes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.